Dale. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tengo que esperar para que el cielo y sus astros se ordenen pausadamente a favor de nuestra piel y encontremos otra vez el puente hacia aquel cerro con casitas de colores? En mi mente aún está resonando déjà vu, y en el suelo de adoquines sigo escuchando tus pasos para luego saborear dulcemente una vez más el vino que compramos y que pronto se acabó. Aunque el tiempo haya pasado, amor, yo confío en el hechizo que nos atrapó. Somos dos esferas de calor, gravitando hacia el mismo espacio exterior. Guitarra un poquito desafinada. Seguro ahí los alumnos lo van a notar. Impecable. Si esto no estaba ensayado, para que lo sepan, los que están mirando, los que están escuchando, esto es absolutamente espontáneo. Le acabo de pedir a la profesora Valentina que iniciáramos el registro con una canción. Le doy la bienvenida a todo el mundo, a los estudiantes, y a la profesora Valentina Rodríguez, docente de nuestra escuela, hoy día coordinadora, según recuerdo, del área de canto. Sí, sí, Y sí, sí, exalumna también de la escuela, según sé. también. Y bueno, hoy día docente, cantante y compositora. En el marco del curso de Historia de la Música Popular, o Música y Pensamiento, como se va a llamar en lo sucesivo, y en el contexto de la unidad que estamos viendo acerca de música y letras, esta dimensión que, dada la popularidad universal hoy día del formato canción, resulta tan importante y trascendente en el contexto del estudio y de la práctica de la música popular, ¿no? Así que, Claro. bienvenida Valentina, muchas gracias por esta cooperación con nuestro curso, y los estudiantes seguramente son los que más la van a agradecer. Bueno, dicho sea de paso, hace mucho tiempo que no nos vemos, como estábamos comentando offline hace un momento, por el tema de la pandemia. Esto es material que vamos a añadir a los contenidos que se suben a la plataforma, y tenemos algunas preguntas. Hoy día vamos a hablar de música y de letras, fundamentalmente en relación con la música, ¿no? Y qué mejor que conversar contigo hoy día, que has desarrollado una carrera que está en una de las líneas troncales de especialización dentro de la escuela, ¿no? Que primero preguntarte si tú estudiaste composición cuando pasaste por la escuela. No, yo estudié canto. ¿Estudiaste canto? ¿Y cómo Sí, fue que derivaste en la composición? Entre paréntesis, para los que no sepan y no la conozcan, hoy día, que no creo que sean muchos, pero de todas maneras, comentamos que la profesora tiene hoy día dos discos a su haber: Camino de Regreso, del 2009, y La Siembra, de 2016, ¿no? O sea, a estas alturas del partido, una trayectoria ya como compositora. Entonces, cuéntanos un poquito, en primer lugar, cómo fue que, habiendo entrado a estudiar canto, no te quedaste meramente en la parte de interpretación vocal, sino que derivaste en esta dirección que tiene que ver con la creación. Mm. Bueno, primero que nada, claro, yo partí en realidad después del colegio, yo salí y estudié psicología, 3 años y medio, Ah, mira vos. y casi, fue casi, pero en ese momento decidí recular
y hacerme cargo, digamos, de mi vocación o, no sé, llamémoslo mi pasión o lo que realmente estaba ahí dentro de mi anhelo, que era poder dedicarme 100% a la música. Obviamente la música siempre me acompañó desde chiquitita que tocaba guitarra, estaba bien metida en el ambiente, muchos amigos músicos, la mayoría estudiaban música o se dedicaban a eso. Yo era como la única disidente ahí. Así que nada, fue un hacerse cargo en realidad y ahí opté por entrar a la escuela. En su momento, bueno, como ya llevaba este recorrido ya de académico, ¿no es cierto?, universitario, la idea era poder no hacer que mis papás tuvieran que seguir gastando mucho más. Así que, claro, la idea fue poder convalidar el primer año de la carrera, bien patudamente yo en esa época, porque no tenía tantos estudios formales de música, algo había, digamos, bueno, tenía la guitarra desde muy pequeña, como te comento, algo sabía de teoría en algunas clases por ahí, de piano nada, de piano nada, de canto también porque ya había tenido mi pasada ahí por el canto lírico y el canto popular, pero por lo menos de piano muy poco. Así que, como te digo, patudamente decidí estudiar por mi cuenta, con el apoyo de mis amigos de ese momento, músicos, qué sé yo, y postulé a canto. Y me acuerdo que en mi examen de ingreso de convalidación, en el fondo, el profe que me tomó el examen me dijo esa misma pregunta que me hiciste tú, como, ¿y no será que composición tal vez? Y claro, me quedó ahí dando vueltas porque efectivamente me gustaba mucho esa parte como creativa, tenía algunas canciones, pero no era lo que me había dedicado de ahí para atrás. Entonces decidí que era canto lo que tenía que estudiar en ese momento, pero siempre tuve un poco el corazón dividido, la verdad. Y como te comento que la patudez era lo mío, yo ya tenía mi carrete de formación universitaria, así que sabía lo que iba a la escuela y aproveché al máximo ese tiempo, de hecho guardo los mejores recuerdos. Me metía de oyente nomás, me metía de oyente a las clases de compo, los profes eran bien buena onda en ese momento y me dejaban entrar, incluso me pedían que yo hiciera los mismos trabajos, qué sé yo, me ponían hasta notas así simbólicas. Así que tuve todo Ya. el apoyo, po, tuve todo el apoyo ahí de mis profes, de mis compañeros y pude hacer esa como suerte de camino paralelo. Vos estudiaste en Santiago, ¿no? Sí, Ya, sí, sí, de ahí te viniste cuando llegaste a ahí me trabajar acá vine. en la escuela, digamos. Ya Sí, que sí, me vine. ya, o sea, estás radicada ahora en la quinta Sí, región, pero de Santiago. sí. ¿Y esto venía por familia o fue una inquietud tuya? ¿O fue algo La que vino música en general. la música en general? No, Sí. súper oveja negra, súper. A pesar de que mis dos abuelos eran artistas. Ya. Mi abuelo materno era escritor, Ah, mira. guionista, qué sé yo, sí, bueno, actor también, y mi abuelo paterno era pintor. Sin embargo, los dos vivieron como un poco una doble vida, ¿no? Como la frustración de no dedicarse 100% al arte y de tener que de alguna forma como cumplir socialmente, económicamente. Entonces los dos también desarrollaron como carreras más tradicionales por su parte, pero yo creo que algo de esa, esa frustración venía en el ADN, así que ahí yo me hice cargo y bueno, pude revertir ese historial de artistas semi frustrados. Mira, como que en ti cristalizó, parece que una tendencia que ya estaba presente en la familia. Qué interesante lo que me comentas de este pariente, de este abuelo, en este caso escritor. ¿Ah? Por Sí. ahí yo creo que podemos entrarle directamente a la parte medular de esta conversación que tiene que ver con el tema de las letras, ¿no? Siendo hoy día la canción, como comentaba yo al principio, la forma de música más popular del mundo dentro de lo que es la música popular. Todo el mundo gusta en alguna medida más o menos de la música, ¿no? Nosotros estamos más vinculados a ella porque la estudiamos, la practicamos, más o menos. Yo más la estudio que la practico, la verdad, pero melómano de corazón desde siempre. Y está el tema de las letras, que yo siempre pensaba, entre paréntesis, que es una parte que en la escuela se explota poco, ¿eh? Que hay una formación, hay unos talleres de canciones por ahí, hay cosas, ¿no? Pero siempre he pensado que es una arista dentro de la formación curricular que quizá debería potenciarse. Ahora, a propósito de esto que tú me contabas de este abuelo escritor, te voy a plantear un tema que tiene que ver con la literatura, que también es arte al igual que la música, pero en este caso es el arte ya no del sonido, sino de la palabra.
Y debería retractarme de lo que acabo de decir cuando digo ya no del sonido, porque la palabra es en primer lugar sonido, ¿no? Así es. Y hay una musicalidad de la palabra, porque la palabra es sonido y tiene acento. Si tú repites una palabra Creación. de corrido creas ya un patrón rítmico, tiene altura, ¿no? Y el canto existe desde siempre y es anterior a los estudios formales de la música, porque uno lo aprende por osmosis cultural en el seno de la familia o de la sociedad en un sentido más amplio desde que es pequeño. Entonces, de ahí viene la literatura, que es ya la palabra puesta por escrito, y el arte de organizarla, digamos, expresivamente, ¿no? Tal como en Ujú. el caso de la música se trata de organizar los sonidos expresivamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué relación has tenido o tuviste con la literatura? Tienes incluso, lo podemos plantear en el tiempo pasado, presente, y ¿cuál es tu experiencia personal con el tema y qué influencias has recogido de la literatura para llevarlas a la música, si es que esa ha sido la forma en que has operado en cuanto a compositora? Mira, mi proceso creativo, compositivo no es tan ordenado, diría yo, no es muy claro, sí, podría ser ordenado la palabra. Yo diría más bien es un proceso bastante como caótico, catárquico también, eh, y tiene mucho que ver con, o sea, se va adaptando según las distintas etapas de mi vida, ¿sí? Siempre he sido como de hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo cual me pasa la cuenta a menudo, pero nunca he podido en realidad generarme un tiempo creativo, real, ¿no es cierto?, donde uno poder sentarse y crear así tranquilamente. Cuando estudiaba dos carreras, después cuando ya trabajaba tenía tres pegas, ahora, bueno, tengo mi pega que es bien demandante, soy mamá de dos niños, entonces ha sido en realidad una catarsis, ha sido un espacio de catarsis. Y siempre, digamos, ahí relegado a lo que queda, ¿no? A lo poco que queda. Con esto quiero decir que no he tenido tal vez como una línea para poder inspirarme o un proceso más organizado. Siempre ha sido como bien caótico. Ahora, la literatura, por supuesto que ha sido siempre muy importante en mi vida. Desde chica, de hecho, que escribo mucho. ¿Qué escribes? ¿Poesía, narrativa? Sí, mira, ahora último son más canciones, es como de frentón, pero Es cuando como era escribir más poesía. pequeña, claro, y tenía tal vez menos herramientas también musicales, eh, verso libre, poesía, cuento menos diría yo, sí, principalmente poesía. Tengo hartos así cuadernos llenos de cosas, de lo que puede hablar un niño, imagínate, te estoy hablando 8 años, 9 años, ¿Y qué pero leías? ¿Qué leías de infancia, adolescencia, juventud? ¿Qué libros te marcaron, por ejemplo, o autores? uy, qué difícil. Yo tengo Si problemas de tuvieras, memoria si tuvieras severos, si Mauricio, tuvieras que severos. llevarte la pregunta de matinal, ¿no? Sí, Si tuvieras que sí. llevarte 3 libros a una isla desierta en la que fueses a permanecer por un año. Pero de la infancia, dices tú, libros de la infancia. De cualquier Mm. etapa de la vida. ¿Con qué 3 libros te llevarías así? ¿Llevarías siempre en tu mochila si tuvieras que errar por el mundo o irte a una isla desierta? ¿Quiénes serían los acompañantes o las acompañantes literarios en este caso? Mira, yo creo que me llevaría de todas maneras algo de poesía. Me gusta mucho la Gabriela Mistral, es una de mis favoritas. De hecho, he musicalizado varias cosas de ella. Eso era algo que te quería preguntar también. Ya. Sí, sí, ella es una de mis favoritas, me encanta porque, bueno, tal vez me estoy saltando un poco, pero ella tiene una musicalidad inherente a sus letras, a sus textos, a las palabras que utiliza, a cómo las utiliza y, bueno, por supuesto ahí como la emotividad que traspasa es hermoso, si uno también conoce algo de su historia, más hermoso todavía, entonces siento también mucha afinidad con ella por esta parte como de ser maestra, así que sí, creo que a Gabriela me la llevaría de todas maneras, me gusta mucho su poesía. Tal vez me llevaría algo que tenga que ver con la filosofía del yoga, que es algo en lo que estoy bien metida últimamente. Estoy estudiando un instructorado de yoga, así que me tiene muy apasionada el conocer un poco más de esa filosofía y tal vez en la misma línea también actualmente estoy
indagando por el lado de la física cuántica, Ay, que también me tiene muy, muy apasionada, así que creo que también sería algo de eso, pero porque son inquietudes más actuales, pero creo que la poesía es algo transversal, ¿no? A toda etapa, en todas mis etapas de la vida me ha gustado mucho. Aparte yo soy de un linaje de mujeres profes. Mi abuela era profe, mi mamá es profe, mis tías, la mayoría son profesoras también, y mi madre es profesora de lenguaje, muy también cercana a la literatura, por supuesto, y mi abuela, si bien era profesora de física y matemática, también tenía una conexión muy potente con la literatura. Mi abuela casi como que me hablaba en poemas, y se los sabía de memoria, unos poemas eternos de largo. Mi mamá me despertaba en las mañanas con poesía. Siempre estuvo muy ahí, yo creo. Yo no sé si es lo normal en todas las familias, pero por lo menos en mi familia la poesía, el rol de la poesía siempre fue muy como doméstico, ¿no? Estaba en la dinámica doméstica de la casa, muchos libros de poesía. No te podría dar autores, porque tengo muy mala memoria, pero pero sí siempre has leído. antologías miles, sí, y tenía como un rol importante. ¿Consideras que la lectura es una herramienta útil para la gente que se dedica a la música? Yo diría que es imprescindible, no solo útil, imprescindible. Yo creo que Ya lo oyeron, ¿no? Ya lo oyeron. sí, sí, para todo, para poder inspirarse, para conocer mejor el lenguaje, para salir de la zona de confort, para, no sé, para expandir todos los límites, la lectura es lo mejor. Yo como mamá siempre digo que si le puedo dejar a mis hijos el amor por la lectura, además de las artes y el deporte, ya me puedo morir en paz. Pero la lectura para mí tiene un rol importantísimo. Aparte de la lectura, ¿cuáles son las otras fuentes de inspiración que te han llevado a escribir canciones? Ya no Mm. quizá tanto a componer, digamos, la parte musical, sino a la parte como de escritora, a la Valentina escritora de canciones. Bueno, yo creo que las fuentes de inspiración pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Eh, la literatura sí, me ha inspirado mucho, mucho, mucho. Tengo muchas canciones relacionadas o con poesía o musicalizaciones de frentón o haberse leído algo que me marcara y luego inspirarme. Tengo algunas canciones también que resultaron tras la lectura del libro Mujeres que corren con los lobos creo que es, de Clarisa Píncola, una psiquiatra. No sé si psiquiatra en realidad o psicóloga, ahora dudé, pero es psicoanalista, que es interesantísimo. Eso es como para otra entrevista, porque en realidad toda Yo esa... conozco el libro, es un Sí, hit dentro sí, del... maravilloso. Y yo lo conocí muy chica además, entonces ha sido como el libro que me ha acompañado así en mis distintas etapas como mujer. Pero bueno, aparte de eso, como te decía, yo creo que cualquier cosa puede convertirse en una fuente de inspiración, pero a mí me han inspirado las emociones, creo yo, las emociones fuertes de la vida, las emociones potentes, aquellos momentos que me han marcado. También creo la posición que uno tiene frente a los fenómenos sociales, políticos, históricos, también eso me ha marcado muchas veces para poder componer así una fuente importante de inspiración. Yo diría que esas como tres vertientes han sido las más importantes: la literatura, la poesía, los libros en general, la narrativa, las emociones y también lo político, cultural, social, etc. Mire, tal vez leyendo los títulos de tus canciones, que yo no las he escuchado todas, pero he Uh -huh. escuchado varias y que me gustan mucho, debo decirlo, Muchas pensaba un gracias. poco, hacía la relación entre lo que me comentabas recién y los títulos de algunas de ellas, ¿no? Como Claro. Vida de Manantial, ¿no? Camino de regreso, ¿no? Al tomarte la mano, Libertad, Equipaje, esperando por ti, Libre quiero verte, me parece que fue una canción que en algún momento le dedicaste a tu hijo, a uno de tus Sí, hijos, sí. ¿no? Lo vi partir a mi favor, en fin, son títulos que remiten a más o menos a las coordenadas que tú estabas enumerando recién, que te han servido como fuente de inspiración. Grandes compositores, ¿quiénes son los laureados de tu panteón como compositores? Uy. Em, yo te diría que
que también los compositores que admiro, las compositoras que admiro, van acompañando etapas, ¿sí? Como que voy enamorándome por etapas. No tengo tal vez compositores o compositoras o sea, siempre los admiro, digamos, pero que me acompañaron así durante toda la vida, siempre ha sido como han marcado etapas. Compañeros de Actualmente, ruta. sí, todo el rato, todo el rato. Yo creo que para mí fue muy marcador el momento en el que conocí un poco más de la fusión que han hecho en Argentina, o bueno, que siguen haciendo, que hicieron, en fin, eso tiene muchos años ya de data, pero cuando llegó a mí, me acuerdo patente, yo estaba trabajando en la escuela de Santiago, recién titulada de profe de canto, o sea, de cantante, pero a la vez como también había estudiado pedagogía en música, era profe de teoría yo ahí, no era profe de canto en la escuela. Y un día estaba ahí en un pasillo, sentada en un computador, y el que había sido mi profe de teoría me dice, ¿usted conoce esta banda? Me pasa un disco. No, le dije yo ni en pelea de perro, era Acaseca Trío. Ah, muy Escucha, bien. dijo, escúchela. Me acuerdo que ese día volví a mi casa, puse el disco y literal fue como el emoji ese, mi cerebro explotó, porque en ese momento, estoy hablando de hartos años atrás, esta fusión tan como bien lograda, diría yo, de lo folclórico con incluso lo jazzístico, incluso lo docto, Sí. que logra esa banda, entre muchas otras, por supuesto, para mí era completamente desconocida, ¿te fijas? Entonces ahí yo siento que eso marcó algo, abrió algo así en mi mente. Y yo creo advertir que hay una influencia en ese sentido en tu música también, ¿ah? Que también Seguro, tiene seguro que sí. ese costado que va por las rutas de Latinoamérica, por el canto Sí, latinoamericano, pero que no es tan popular folclórico en el sentido más claro. básico, sino que está abierto, digamos, a la divagación jazzística, Ujú. al arreglo y al aire docto a ratos, lo que lo vuelve bastante rico y parecido, emparentado de alguna manera con la música que hace una banda como la que mencionas. ¿Y Sí. qué canciones te cambiaron la vida? Nómbrame un par de canciones, yo te estoy tratando de sacar algunos nombres, algunos tips, como Mira, ¿cuáles son las canciones que te marcaron, digamos, en el ranking, digamos, de las canciones para llevarse al cielo? ¿Cuáles serían? bueno, yo creo que de alguna forma, ahora también en la física cuántica eso se explica de muchas maneras, pero hay recuerdos que son sobre todo de la niñez, que quedan muy marcados. Yo creo que el soundtrack que todos tenemos de la infancia es muy potente, como que nos acompaña toda la vida. Y La si bien memoria lo que yo te emotiva. decía, sí, hay La- compositores, claro, que me han ido acompañando en las distintas etapas, yo creo que nada me marcó más tal vez que esas bandas o esos músicos de la infancia. Para mí, la samba argentina, por ejemplo, tengo una conexión muy, muy potente porque en mi casa se escuchaba mucha samba. Mi papá es del sur, entonces tenía un nexo, tú sabes que en el sur de Chile hay harta conexión con la cultura argentina, entonces sí. escuchaba mucha samba, lloraba con la samba, era desde chica que soy muy intensa, así que muy sensible, así que yo escuchaba samba y lloraba así como mono anime. Por ahí yo creo que ahí me llevaría eso a la tumba de todas maneras, unas buenas zambas argentinas. También, no sé si ¿Alguna en particular que recuerdes? ¿Así un título? ¿Samba para uf, olvidar? O, por o- ejemplo, ¿no? claro, sí, o la zamba para no morir, o la otra que me gusta mucho, ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Nochera se llama, la nochera. Tu pelo tiene el aroma. Es que esas melodías, de puro recordar ya se me paran los pelos. Esas melodías son tan hermosas, esas letras. Bello, bello. Yo creo que está muy presente eso también en tu música, ¿eh? Hasta donde yo la he Sí, escuchado, que no la conozco íntegramente, pero algo he capturado. Yo me estudio un poco a las personas con las que vamos trabajando en la entrevista un poco antes, ¿ah? Y algo de eso había captado también en tu música. sí. Y un último tema, pasa muy rápido el tiempo, pero para ir como cerrando la palabra, ¿no? ¿Cuál es tu método compositivo a partir de la palabra? ¿Primero surge la música o la palabra? Yo me pregunté durante mucho tiempo esto
Y me decía cómo se hacen las canciones, se parte por la música o por la palabra, terminé descubriendo que no hay reglas al respecto y que cada compositor descubre su propia ruta en ese sentido. Pero, Así. ¿cuáles son tus palabras, ¿no? Tus palabras de base? ¿Cuáles han sido tus palabras favoritas al momento Mm. de generar de crear, digamos, ¿no? De lanzarte a mezclar la palabra con el sonido para construir y articular la canción? Sí, yo concuerdo absolutamente en eso. De hecho, yo soy profe de taller de canciones, el ramo que se hace en composición sobre escritura de letras en Viña. Y nosotros, una de las primeras unidades que tenemos es hablar de eso, ¿no? De la música a la palabra, de la palabra a la música. Y claro, no hay una ruta, creo yo, no hay una ruta y ese proceso puede empezar desde cualquier lugar y lo hermoso de también ir cambiando el lugar por el cual tú empiezas es que te va llevando también a resultados diferentes. ¿Ya? No sé si tengo palabras como predilectas. Sí creo que cada canción ha surgido desde necesidades distintas. Para mí, como te decía en un principio, la conexión con lo compositivo es muy desde la catarsis, porque por la misma razón que te daba que no tengo el tiempo como de decir, ahora quiero componer y me voy a sentar 3 horas y voy a poder tal vez hacer una canción. En mi caso es como, estoy con la soga al cuello, como necesito hacer esta canción, ¿te fijas? Entonces eso cada vez más ha hecho que mi piedra angular sea la palabra, sea la emoción escrita y luego que llegue la música. No siempre, por supuesto, pero muchas veces diría yo que ha sido así. Eh, Creo que en una época, por ejemplo, en el primer, en el segundo disco, habían muchos conceptos que tenían que ver con lo, como con la naturaleza, por una parte, ¿Ya? y también con la emoción, el alma, por ejemplo, es una palabra que se repite algo, harto, pero hoy en día que ahora estoy a puertas del proceso tercer disco, ya los temas están listos, estamos ahí con mis compañeros maqueteando, ya agendando horas de estudio, qué sé yo te diría que mis textos han pasado a ser mucho más cotidianos, ¿sí? Palabras tal vez más propias de la dinámica de la ciudad. Son menos ensoñados ahora, creo yo, mis canciones. Tienen menos que ver con la ensoñación, con la proyección de una persona en otro lugar y más que ver con lo cotidiano, ¿no? Con el aquí y ahora. Eso ha sido como una evolución para mí. Entonces creo que ahora la palabra alma, por ejemplo, está menos presente y los guiños hacia la naturaleza sí también están, por supuesto. Ahí la metáfora siempre cumple un rol importante, pero es menos que antes, diría yo. Es menos, es O sea, menos enseñada mi música, menos quizá, onírica. has tomado una deriva como una deriva poética más hacia lo concreto, hacia lo Sí, yo cercano, hacia diría lo que sí. tangible. Sí, yo diría que sí. Y también eso se ha visto reflejado en la música propiamente tal. Yo creo que me siento ahora un poquitito más, no sé si más lejana, pero tal vez en una dirección o en una relación no tan directa con lo folclórico, por ejemplo. Pasé sobre todo, bueno, mi primer disco, el segundo también tiene harto de raíz folclórica todavía, pero yo creo que en este tercer disco ya es mucho, mucho más lejana la relación. ¿Cómo se llama, cómo se va a llamar el tercer disco? Todavía no lo sé. Aún no lo sé. Ya. Tengo los temas, pero aún no tengo el título. Tengo dos opciones por ahí. Nómbrame un par de palabras que te gusten para saborearlas, para pronunciarlas. Te digo una yo como por tirar un ejemplo. Arrebol. Ujú. Ah, preciosa, preciosa, preciosa. Sí, me encanta. Uy, qué difícil. La primera Hay, que te hay un, nazca. Que- Mira, hay un tema que va a contener este disco en el cual de hecho ya estoy trabajando y todo, y se llama Antípoda. Y me encanta esa palabra también y todo lo que significa. De hecho, ese es el probable nombre del disco, pero todavía no lo tengo 100% definido. Me gusta. Antípoda, para los que no sepan, ¿no? Informen. Está en sentido contrario de nuestros pies. O sea, nuestros antípodas son los chinos, en este caso, que están en el otro extremo del planeta, en las antípodas de la posición geográfica de nuestro país. Valentina, por tiempo, está muy interesante la conversación, pero el formato del tiempo nos pone los límites
Y para despedirnos, me gustaría pedirte que nos regalases con alguna estrofa de esas canciones que algo conocemos los que hemos escuchado parte de tu obra, ¿no? Dale. Oye, voy a ver si ahora logro afinar un poquito esto porque está terrible. Adelante. Bueno, esta canción es de las pocas que todavía toco de mi primer disco, de Camino de Regreso. Son poquitas las que todavía, no sé, pasa algo con la música antigua de uno. Hay una especie de contradicción ahí entre nostalgia, pero a la vez da un poco como de pudor, porque uno siente que es como una persona muy lejana la que hizo esas canciones, que ya poco tiene que ver con lo que Nosotros está los de viviendo entonces el ya no somos autor. los mismos, decían Exactamente. alguien Pero por ahí. esta es una canción que para mí sigue siendo transversal a cualquier etapa y de hecho fue inspirada justamente por el libro que yo te decía. Uno de los cuentos específicamente que aparece en ese, en ese libro se llama La Loba, ¿ya? Y esta autora lo que hace es hacer un paralelo entre cuentos de distintas culturas, cuentos tradicionales de distintas culturas, y darle una interpretación desde la psiquis femenina, ¿ya? Y como te digo, este cuento para mí fue muy impactante porque habla mucho de lo que tiene que ver con la creatividad, de cómo la mujer es capaz de crear, bueno, vida, entre otras muchas cosas, y como este poder de levantar en el fondo hasta los muertos para poder crear, ¿ya? Y por eso hice esta canción que tiene que ver con ese texto, La Loa. Bueno, no está muy afinada, pero en este tema no importa tanto. Cuando se pierde el alma es en su sonido que la encuentro. Y si cierro los ojos se ve el camino más claro. Espera el navegante, espera el buscador. Recogiendo los huesos de lo que ha muerto y vivido ya, recorriendo el arroyo y los escondrijos del alma, levantará los brazos y cantará una voz, la loba. Cuando tenga ante sus ojos la escultura más blanca, cantará. Y la muerta criatura tendrá vida y entre arroyos correrá y correrá, correrá, correrá. Un Muy bien, pedacito. me encantó, me encantó, precioso, precioso. Nuevamente, muchas gracias por tu disposición, ¿no? Gracias también por tu voz y por tu talento, ¿no? Gracias a ti, Mauricio, por la Y, invitación y bueno, saludos ahí a todos los estudiantes que revisen después el videito. y que lo revisen, te voy a enviar obviamente el link para que tú también la puedas ver. Y nosotros nos estamos viendo en la próxima entrevista hablando de música, de que la música no solo se toca, no solo se disfruta, también se piensa y también se conversa, ¿no? Hasta una nueva ocasión y nos vemos. Adiós Valentina, adiós chicos. Chao, chao.